Bien, ahí estamos grabando. Buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de epistemología y les recuerdo lo que estábamos viendo y a lo que vamos. ¿Okay? Estábamos viendo lo que era el criterio de marcación de ciencia, que como les mencioné, es un tema que todavía se debate en algunos artículos que son más del área de sociología de la ciencia o epistemología de la ciencia, a pesar que en general, al menos los colegas con los cuales me relaciono, que son del área de ciencias naturales, a pesar que a nivel nuestro, en nuestra comunidad, eso no es un tema de discusión, la mayoría acepta que una cosa es conocimiento científico y hay conocimiento que no es científico, más o menos coincidimos con que la evidencia o exponerse a la evidencia es uno de los criterios, no sé si el único, quizás mucha gente considera que es el único, pero sí está presente, ¿no es cierto? Está la otra visión que tiene que haber cierto fundamento, que es la visión más de Mario Bunge sumado al tema de la evidencia. Como también hay gente que dice que no debiera existir un criterio de marcación de ciencia, hay otros autores que son tan polémicos como Paul Feyerabend, ¿no es cierto?, que dicen que en realidad lo que nosotros aceptamos como científico es lo que nos impuso la sociedad capitalista, ¿no es cierto?, a través de una especie de imperialismo europeo, porque la ciencia la moderna viene de Europa, y que en el fondo este es el relato imperante que ha aniquilado con todos los otros relatos ancestrales, ¿no es cierto?, a través del matrimonio de ciencia con capitalismo, ¿no es cierto?, que ha arrasado con todas las culturas del mundo. Esas son otras visiones. Hay un autor que se llama Lyotard, que tiene un libro que se llama La síntesis postmoderna, que plantea eso. ¿Ya? Yo tengo un grupo de discusión con algunos colegas que a veces tocamos estos temas y analizamos la obra de Lyotard una vez. Hay mucho, hay cosas que obviamente que no alcanzamos a ver en este curso, pero que ustedes pueden averiguar por cuenta propia, ¿ok? Y analizamos el caso de la homeopatía como un caso de ejemplo, ¿ok? No es el único caso, hay muchos más casos que se podría discutir si su estatus es científico o no, lo cual no tiene relación con qué es verdadero necesariamente o no. O sea, yo no quiero que ustedes hagan la relación, salvo que ustedes lo consideren así, ¿no es cierto?, que algo que es científico es necesariamente verdadero. Hay algunas visiones que lo plantean así. Las ideas científicas son aquellas que son verdaderas. Yo, por lo menos, lo que les planteé en el caso de la homeopatía es que, en mi opinión, más que cumplir con un criterio de veracidad, que tampoco lo cumple a mi juicio, al menos las revisiones científicas que yo busqué del sistema formal de publicaciones que está aceptada a nivel internacional, que es el sistema Web of Science, ¿no es cierto? No hay evidencias suficientes que concluyan que un producto homeopático, entiéndase de dilución sobre 12C, sobre el número de Avogadro, es efectivo para alguna dolencia. Tampoco hay evidencia suficiente, a mi juicio, con la evidencia formal, como se entiende, a nivel de revisión científica de Web of Science, tampoco hay evidencia concluyente de que la memoria y el agua existe, pero por supuesto yo a nivel científico, si alguien me trae un review del sistema Web of Science actual, que muestre a una conclusión, yo cambio de opinión inmediatamente, no tengo ninguna aversión hacia la homeopatía. De hecho, me gustaría que fuese cierta, honestamente. Si fuese cierta, el mundo sería bastante mejor a nivel de tratamiento de enfermedades. Ojalá fuese cierta. ¿Ya? Pero el tema de la homeopatía es uno, como yo les decía. Hay muchos otros temas que los podríamos discutir de su estatus científico o pseudocientífico, o como quieran. Y lo que nos corresponde ver ahora es el tema de independiente del criterio de marcación de ciencia que ustedes adhieran, si es que adhieran a alguno, ¿no es cierto? Después analizar la jerarquía de ideas científicas como se entiende socialmente. Vamos a ver el concepto de hipótesis, ley y teoría, que eso podríamos alcanzar a ver algo hoy. Pero no estamos apurados, me interesa escuchar sus dudas, sus consultas respecto a los temas que hemos discutido, los documentos que hemos subido para que ustedes lean. Los escucho, las escucho. Dudas, consultas, comentarios. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Profe, yo tengo una. Sí, dime. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Es que, bueno, el otro, cuando estábamos analizando los otros autores, mencionaba como algunas debilidades, por decir, de las demarcaciones que ellos planteaban. Pero me quedó como duda como de la debilidad que quizás podría presentar Mario Bunge dentro de sus criterios Sí. de demarcación de una idea científica o conocimiento.
Mira, hasta la fecha yo no he encontrado una crítica buena a Mario Bunge, ¿ya? Ahora, lo que sí te puedo decir, porque el único autor una vez que escuchó una crítica buena a Mario Bunge, pero no era en el criterio de marcación de ciencia, era en su definición de método científico. Era un autor venezolano que no recuerdo muy mucho el nombre, pero en el fondo él decía que la propuesta de Mario Bunge en general peca de circularidad. ¿A qué se refiere con circularidad? De que él dice, bueno, eh, lo que se entiende por idea científica, de acuerdo a Mario Bunge, ¿no es cierto?, es aquella que, la que se pone a la evidencia, no criticaba eso, pero a la vez la que se fundamenta en el conocimiento previo, ¿ok? Pero ese conocimiento previo tiene que ser científico también. Entonces, bueno, y si ese conocimiento previo tiene que ser científico también, ¿quién fundamenta el conocimiento científico previo? Entonces, tú llegas a un punto en donde vas a tener que fundamentar el conocimiento científico con algo que no es científico. Porque si tú fundamentas con conocimiento previo que debe ser científico y ese a su vez tiene que estar fundamentado por otro conocimiento científico previo que también tiene que ser científico, llega a un punto inicial en donde algo no debe tener fundamento. ¿Ok? Y él dice, ¿qué es lo que responde Mario Bunge? El fundamento es el método. En el fondo que una idea se vuelve científica en la medida en que se genera a través de la estrategia de la ciencia, el conocimiento científico. Entonces, la primera idea científica tiene que haber surgido a través de la lógica de la ciencia. El problema es que cuando tú analizas el método científico de Mario Bunge, que lo vamos a ver también, él dice que el método científico, ¿no es cierto?, es un procedimiento que tiene una parte creativa. En el fondo, la idea de la ciencia, la idea surgen de la creatividad, número uno, y además son las que se exponen a la evidencia empírica, que es el mismo criterio de marcación de ciencia que habla él, la evidencia empírica. Entonces, justifica el conocimiento científico por el método y el método por la evidencia, que es el mismo criterio de la ciencia, y se vuelve un sistema como medio circular, de que se autojustifican entre sí. Esa es la única crítica como buena que he visto respecto al tema Mario Bunge, pero ¿por qué no la traje a colación? Porque para entender esa crítica hay que entender cómo entiende Mario Bunge el método científico, que eso todavía no lo hemos visto. ¿Ya? Ahora, las otras críticas que he escuchado a Mario Bunge, pero la encuentro buena, es que dicen que él, a ver, ¿cómo decirlo para no tergiversar el mensaje? Pero dicen en el fondo que lo que propone él eh, anula las otras formas de conocimiento, las anula. O sea, como que está la ciencia y el resto no sirve. ¿Ya? Ya, yo esa crítica yo la puedo entender, si ustedes leen los escritos de Mario Bunge, él tiene un estilo bien ácido y efectivamente uno se lleva esa impresión. ¿Ya? De hecho, él tiene frases del tipo de que lo que no es científico debiera de financiarse. ¿Okay? A ese nivel él habla. ¿Ya? Y de hecho les cuento una anécdota. Él una vez, antes de que volviera a Argentina, definitivamente, como yo le mencioné, él hizo su carrera completa en Canadá, el argentino hizo su carrera casi completa en Canadá. Él una vez lo invitaron unos pocos años antes que volviera a su país. Lo invitaron a la Universidad de Buenos Aires ya como toda una eminencia, ¿no es cierto? Y en una llega y un periodista le hace una pregunta y le dice, doctor Bunge, ¿qué le parece que en la Facultad de Medicina de esta universidad, ¿no es cierto?, de la que lo están invitando, la Universidad de Buenos Aires, se está abriendo una especie, creo que era una especie de diplomado en acupuntura, creo que era una cosa así. O era como una especie de formación continua en un área como de medicina alternativa, creo que era acupuntura. Y Mario Bunge responde, ah, qué lindo, dice. Entonces, abramos un diplomado en astrología en las facultades de física, abramos un diplomado en alquimia en las facultades de química y volvamos 300 años al pasado del conocimiento. Qué lindo. Bueno, cuento corto, al día siguiente cerraron el diploma. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente el discurso de él tiende a anular las otras formas de conocimiento, porque dado que no son ciencias, él las considera peyorativas. ¿Ok? O sea, como debieran desaparecer de las universidades. No sé si de toda la cultura, pero al menos de la universidad. Ahí tienes como una especie de crítica a esa visión. Que algunos lo consideran crítica, otros lo consideran que es positivo lo que hace. No sé qué piensas tú. O sea, bueno, yo cuando estaba leyendo
como los documentos que usted había subido, entendía más o menos lo que usted me estaba diciendo, lo que está diciendo ahora. Pero quedaba con esa duda de que si había alguna crítica que como que quizá refutara un poco lo que Mario Bunge estaba diciendo. Y no, pero ahora me queda más claro eso, profe. Claro, o sea, más que refutarlo, le critican lo destructivo de su propuesta, ¿ya? Pero no es que propongan algo mejor, ese es el problema que me falta a mí de encontrar una crítica a Mario Bunge, decir, mira, esto está mal, debiera ser de esta otra forma, ¿ok? En el fondo lo que le critican a él, esto está mal, pero bueno, entonces, ¿cuál es el criterio de marcación de ciencia correcto? Tampoco he visto yo una respuesta al respecto, ¿ya? Y claro, y efectivamente hay un tema ahí. Ahora, yo lo que les comenté de Lyotard, ¿no es cierto? Que Lyotard es muy previo a, o sea, no sé si es previo a Mario Bunge, porque Mario Bunge vivió 100 años, pero el libro de Lyotard, ¿no es cierto? Se escribió yo creo que antes que los libros más famosos de Mario Bunge. Claro, en el fondo, ¿qué es lo que voy a hacer con un juego que es ficticio, obviamente? O sea, como que ¿qué le diría Lyotard a Mario Bunge? Jamás se refiere a Mario Bunge que yo sepa, pero ¿qué le diría Lyotard a Mario Bunge? Decir, bueno, y tu criterio además viene de Europa. Y lo que tú estás haciendo en el fondo es que, dado que en Europa empezó la revolución industrial y empezó el capitalismo inicial, ¿no es cierto?, en el Reino Unido, que después se exportó a todo el mundo, ¿no es cierto? En el fondo, Bunge sería una especie de peón del capitalismo vendido a los gobiernos, ¿no es cierto? Y este es el discurso destructivo de todos nuestros conocimientos ancestrales. En el fondo, la ciencia es una especie de colonialismo cultural. Estoy replicando lo que dice Lyotard, ¿eh? Yo no estoy para nada de acuerdo con Lyotard, pero tengo que ser justo con usted de darle todas las visiones, ¿ya? Waldo, en una de las charlas de esa conferencia que tiene en YouTube y que he visto varias, ¿Mm? y con respecto a lo que de lo que estamos conversando, y alguien hizo un comentario, bueno, que no vale la pena ni siquiera considerarlo, pero lo saco a votación, ¿eh? Y a lo mejor por esas razones que estamos hablando, y lo calificó de que era un terrorista intelectual. Claro. A ese nivel de agresividad llegan los críticos de Bunge. Sí, no, sí, a Mario Bunge en las ciencias naturales, la poca gente que lo conoce, lo adora, y en ciencias sociales y humanidades hay como dos grupos. Hay gente que lo considera que un aporte a las ciencias sociales para depurarla de, ¿cómo decirlo? Depurarla de, voy a utilizar una palabra fea, pero un autor la utiliza así, de depurar a las ciencias sociales y las humanidades eh, de impostores intelectuales, ¿ok? Y otros dicen que no, porque Mario Bunge, como dice Raúl, es un terrorista, es un colonialista europeo, siendo que él no es europeo, él es sudamericano, pero en el fondo trae esta visión de que la ciencia viene aquí a erradicar lo que no es científico. Se podría interpretar así, a pesar que yo nunca he escuchado de Mario Bunge que él diga que debieran desaparecer las culturas ancestrales. Lo que sí él dice, creo que en alguna parte lo dice algo así como debieran ser parte del estudio de la historia de la cultura, pero no debieran ser parte de, por ejemplo, no sé si lo dirá así, pero tratando de interpretarlo, no deberían ser parte de las políticas públicas, por ejemplo. O sea, tomar decisiones en base a creencias mitológicas, por ejemplo. Ustedes formen su opinión. ¿Qué opinan? Por favor, opinen. Si esto es polémico, yo le dije, esto es polémico. Opiniones, comentarios, dudas. ¿Le gusta Mario Bunge o le gusta Lyotard? ¿O le gusta Feyera? ¿O todavía están ahí? Porque la última vez que lo escuché estaban como medio indefinidos. ¿Ya? Oye, Waldo, otra cosa que a propósito de la conversación ¿Mm? es que todas estas críticas que hace a las otras disciplinas o pseudodisciplinas es que toman y tienen mucha fuerza en la sociedad, tienen lugares, o sea, tienen puestos de poder importantes, donde se toman decisiones que tienen que ver con el aspecto económico, y generalmente están en contra de la ciencia. Entonces, una de las críticas que escuché, o sea, que vi en unos videos, decía que
como estas personas que tienen poder y tomar decisiones en uno de los ámbitos económicos, están en contra de la ciencia, por lo tanto, y no permite que hayan fondos disponibles para hacer avanzar la investigación científica o sea o la ciencia tenga un lugar relevante en la sociedad. Entonces por eso creo que decía que este comentario que Bunge está al contrario. Sí, bueno, lo que dice Raúl, antes de referirme a lo que están escribiendo aquí en el chat, que también es interesante. Yo por eso no estoy tan a favor de esta visión como media teoría conspirativa, donde la ciencia forma parte de esta conspiración, por una razón bien simple. O sea, por supuesto que uno puede encontrar casos donde el matrimonio de la ciencia con el capitalismo ha generado, ¿no es cierto?, invasiones, colonialismo. El caso más emblemático es el de la Guerra Mundial. O sea, la unión de la ciencia con el capitalismo para generar armas y conquistar países. O sea, yo creo que eso está más que claro. Ya la bomba nuclear fue, pero el ícono de eso. ¿Okay? Ahora, también hay otros casos, ¿no es cierto?, en donde la ciencia fue en contra del capitalismo. Por ejemplo, en el tema del agujero de la capa de ozono. ¿Okay? La ciencia fue en contra de DuPont, que era la que fabricaba los CFC. Y le doblaron la mano. Vamos a referirnos a ese caso, que es el caso de Mario Molina, premio Nobel, que lamentablemente murió el año pasado, tengo entendido. ¿Okay? Entonces uno puede encontrar casos donde efectivamente se ve esta colusión, como se puede decir conspirativamente, como también se ve el otro caso, donde la ciencia es enemiga del capitalismo. Por ejemplo, en el cambio climático, las decisiones que hay que tomar para resolver el tema del cambio climático no creo que beneficien mucho al capitalismo. O sea, por ningún lado. Si lo difícil ha sido implementarlo por eso. ¿Ok? Entonces yo creo que, a mi opinión, esta visión de Lyotard es demasiado teoría conspirativa. ¿Ya? Ve lo que quiere ver y es súper selectivo en los ejemplos que toma, pero o ignora o no o omite los otros ejemplos. Y aparte que si la ciencia estuviese tan vendida al capitalismo, como se dice, en mi opinión, por Dios que no tendríamos problemas para financiarla. Y tenemos serios problemas para financiarla. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí hay un tema que no es menor. Ahora, aquí hay Annette se declara bungiana, ¿ok? Y Benjamín dice, él, me imagino que te refieres a Mario Bunge, él podría tomar un té de menta para el dolor abdominal, considerando que es un remedio terapéutico. Claro, mira, lo que pasa es que ahí voy así como responderte como creo que respondería Bunge, ¿no es cierto? Te diría, mira, si en realidad él no niega que hay ciertas ideas que no han pasado por los criterios de la ciencia, ¿no es cierto? Pero que podrían pasarlo. ¿Ya? De hecho, él en el escrito que le mandé, él habla de que esta línea entre lo que es conocimiento científico es bidireccional. ¿A qué se refiere? Que hay ideas que no son científicas, que se transformaron en científicas, como también hay ideas científicas que fueron destronadas como científicas. ¿Ya? Y en el caso de estas medicinas naturales, por así decirlo, él a veces las clasifica como protociencia, es decir, que hay datos, hay muchos datos que te muestran una sospecha de un efecto, ¿no es cierto? Pero para comprender por qué genera ese potencial efecto, obviamente que hay que someterlo a la experimentación, reproducir en la ciencia, y además encontrarle fundamento. Hay que tener marcación de él. Y ahí podría transformarse esa creencia ancestral en una idea científica. ¿Ya? De hecho, esa visión que tiene él tiene ejemplo. Hay una premio Nobel, hay una premio Nobel hindú, si mal no recuerdo, que encontró que un extracto de un vegetal tenía propiedades para curar la malaria, que es un problema general en India. Y entonces no habría inconsistencia con eso, creo yo. ¿Ya? Benjamín dice, tenemos serios problemas de financiamiento a las investigaciones que no importan en el capitalismo, la investigación de armas, de reducción de gastos, de procesos que no tengan tantos problemas de dinero. ¿Se fijan? Es que es el tema, pues se fijan, el tema de la ciencia como un conjunto, o sea, no está vendida completamente al capitalismo, como dice Benjamín, y las cuestiones que no le importan al capitalismo, no la financian, ¿no? Y listo. Entonces
cuando Lyotard pone a todos los científicos en una sola bolsa, ¿no es cierto? De hecho, como yo les mencioné, yo tengo un amigo terraplanista que también habla de eso, y yo le digo, oye, lo que tú estás hablando de que nosotros somos vendidos al nuevo orden mundial y a George Soros, no sé, cosas por el estilo. Yo le digo, oye, yo soy de ese grupo y no sé quién es esa persona que me está hablando, o sea, y no sé dónde están esas platas que nos compran. Dime dónde están para ir a buscarlas, le digo. No la encuentro. Creo que alguien iba a decir algo y después, Francisca, ¿tú ibas a decir algo, si no lo recuerdo? ¿No? Entonces, se fijan, son distintas interpretaciones, distintas interpretaciones de lo mismo, ¿ya? El criterio de marcación de ciencia, si es necesario, si es bueno, de dónde proviene, etc. ¿Ya? Más dudas, consultas, comentarios, cosas que quieran discutir, debatir. O sea, quizás podemos estar de acuerdo con lo que dice Benjamín, que el capitalismo compra una parte de la ciencia, pero no todo el discurso científico, ¿ok? Quizás de la guerra, ¿cierto? Quizás que da poder, ¿no es cierto? Ese discurso científico que al adoptarlo da poder, ¿ya? Pero yo tengo otra tesis, yo creo que los gobiernos de todas las líneas políticas, no solamente las capitalistas, de todas las líneas políticas, han tomado la parte de la ciencia que les da poder, porque la ciencia da poder, ¿ok? Y tanto gobiernos comunistas, socialistas, capitalistas, han abrazado la ciencia. Esto no es el matrimonio de ciencia solo con el capitalismo. Es el matrimonio de la ciencia, una parte de esta, con todos los que buscan poder. ¿Ok? De hecho, dicen que el Imperio Británico fue uno de los que más triunfó a nivel mundial, por sobre, por ejemplo, los imperios asiáticos, que precisamente porque encontró en la ciencia una herramienta de poder, y con eso construyó las armas de fuego, la artillería, todo lo que tiene que ver con los barcos de guerra que el Imperio Británico tenía, creo que todavía lo tiene, la mejor flota de guerra del mundo, de menos tamaño. Y a pesar de que nació como un imperio muy chico, se extendió en todo el mundo y arrasó con casi todo. Algunos dicen que junto con el Imperio Romano, el Imperio Británico fueron pero los más conquistadores que no existen. Y tiene que ver con la ciencia. No hablo más. Dudas, consultas, comentarios. Ok. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es, habiendo visto un barniz de distintas visiones del criterio de marcación de ciencia, ahora vamos a empezar a hacer un análisis de las distintas categorías de ideas científicas que existen, porque el concepto de idea científica engloba tres conceptos que se tienden a confundir: hipótesis científica, ley científica y teoría científica. ¿Okay? Son tres conceptos que en la literatura de educación, para la gente que estudia pedagogía, está demostrado que se confunden incluso dentro de los mismos científicos. Entonces, es responsabilidad de este curso de aclararlos, ¿no es cierto?, para que cuando veamos el método científico sepamos a qué nos estamos refiriendo, ¿ya? Entonces, voy a partir primero viendo la cuestión que ya la vimos con el criterio de marcación de ciencia, solo una ayuda de memoria, ¿no es cierto?, que es la siguiente. Un segundo. ¿Ya? Ok. Ah, no, perdón, esta no es la diapo que estoy buscando. Disculpen. Un segundo para encontrar la diapo que estoy buscando. Esta es. ¿Están viendo esta de leyes? ¿Sí? Sí, profe. Miren, voy a partir explicando lo que es una ley, ¿ya? Porque es el concepto científico que más confusiones genera, ¿ya? Miren, aquí tengo una fotografía que hace referencia a la realidad, ¿ya? A la realidad material, y hay un ser humano ahí, porque mi visión al menos es que los seres humanos formamos parte de esta realidad material. Esta separación entre lo que es humano y lo que es natural nunca la he entendido, ¿ya?
Nosotros, creo yo, no tenemos una posición privilegiada en la realidad como para decir que esto es lo natural y esto es lo humano. ¿Okay? De hecho, tan es así que nosotros somos una de las últimas especies que apareció en esta realidad. Hay una parte en la serie Cosmos que dice que si dividiéramos creo que esto se lo dije, si dividiéramos el año, la historia del universo en 365 días, un año, ¿no es cierto? El ser humano aparecería el 31 de diciembre a las 11:59 con 30 segundos, una cosa así. Como que lo último que aparecimos somos nosotros. Fíjense, cuando nosotros hablamos de leyes, normalmente, si bien es cierto lo que yo les voy a decir no está del todo zanjado, pero al menos hay algunos acuerdos que estamos claros. Número uno, primer acuerdo, ¿no es cierto?, es que en general en ciencias naturales, y algunos piensan que también en ciencias sociales, ¿no es cierto?, existen cierto orden en la realidad. La realidad no es caótica, ¿ok? Tiene un comportamiento que sigue ciertos patrones. No sé si me compren eso. Por ejemplo, los objetos caen, no flotan, ¿ok? Las personas envejecen, no rejuvenecen. No es que se levantan viejos, el martes son jóvenes, no, tiene una línea, ¿ok? En nuestro planeta las sustancias se oxidan, no se reducen, se oxidan. Hay como un orden espontáneo, ¿se fijan? O sea, todo esto sigue patrón. Y ese es un principio que fundamenta quizás el concepto de ley, quizás. ¿Por qué les digo quizás? Porque hay varias visiones de dónde viene el tema de las leyes científicas. Yo tengo un colega que se dedica a la epistemología y a la matemática, pero él es cristiano, ¿ya? Y él dice que, según él, el concepto de ley en ciencia, no solamente en ciencia, en la cultura, el concepto de leyes, ¿no es cierto?, viene de la idea del legislador. En el fondo, que hay un legislador, llámese una inteligencia creadora de esto, y que le dio un contexto de ley, ¿ya? Yo he escuchado otras versiones que creo que era de Hipócrates, creo, que no era tan así, ¿ya? Pero lo que sí ambas convergen, independientemente de que ustedes crean en un diseñador inteligente o no, ¿no es cierto? Ambas convergen en que la realidad es ordenada, tiene un comportamiento predecible, por lo tanto hay patrones detrás. ¿Compran eso o no? Encuesta. Que la realidad tiene un orden, que no es caótica. ¿Qué piensan? Encuesta, díganme ahí por audio o por chat. Principio ontológico o metafísico, como quieran verlo. La realidad no es caótica, se comporta bajo ciertos patrones. Ojalá y se vea. Y concuerdo. Javi, ya. Porque mire, me gusta pensar así, que hay un orden. Bueno, fíjense que lo que dice Catherine es interesante porque algunos dicen que sí concuerdan. Hay otros que dicen una frase muy parecida a lo que dice Catherine, que es un filósofo que se llama David Hume, ¿ya? Él decía que esto de ver órdenes en el mundo es una cuestión meramente psicológica que tiene que ver con la expectativa. Pero que en el fondo una cosa es que yo veo el orden porque quiero verlo, es mi expectativa, y otra cosa es que la realidad sea ordenada. Según Hume, no hay ningún argumento para decir que la realidad es ordenada. Lo que hay un argumento es decir por qué nosotros vemos las cosas ordenadas, que es como una expectativa psicológica, parecido a lo que plantea Catherine, creo yo. Benjamín cree en el caos, Francisca cree en el caos. Cuando ustedes dicen que creen en el caos, ¿quiere decir que ustedes no consideran que no hay nada determinado en este mundo? Determinado quiere decir que, dadas ciertas circunstancias, va a decantar en algún efecto necesario, ¿o no? ¿O creen en el caos? ¿Sí? Ay, lo siento. No, que yo creo que puede haber cierto orden, pero siento que predomina más el caos que el orden en general. Ya, tú ves ciertas estructuras ordenadas, pero no todo. Claro. ¿Sí? Siento Okay. que finalmente igual todo tiende a, de alguna forma, como al caos.
Claro, porque uno puede ver, quizás los ejemplos que le estoy dando yo, el de la piedra que cae o el de los seres vivos que envejecen y mueren, ¿no es cierto? Claro, son los ejemplos elegidos con pinza, podríamos decir, pero si tú vas al detalle, en realidad casi todo es impredecible. ¿Te interpreta? Sí. Súper, súper. A ver, déjame ver lo que dicen acá. Bueno, la mayoría, algunos creen en orden, otros creen en el caos, otros creen en un orden muy acotado, ¿no es cierto? Benjamín dice que todo es probabilidad. Bueno, eso que dice que todo es probabilidad es la visión de David Hume. Dicen, es cierto que hay cosas que se dan con más frecuencia que otras, que los objetos caen, pero él dice, nadie me asegura que el hecho que yo haya visto 100 objetos caer, quiere decir que el objeto 101 que voy a ver va a volver a caer. Decía, el tipo dice, mira, el hecho que algo se dé con mucha frecuencia no quiere decir que es que necesariamente la realidad siempre se va a comportar así. Nosotros al ver cosas repetitivas le endosamos un orden universal, pero eso es psicológico, no es real. ¿Ya? Entonces se condice mucho con lo que había dicho Catherine y ahora lo que está también planteando con otro contexto Benjamín, que todos son probabilidades. ¿Ya? El orden es a microescala y el caos es macro. Es interesante eso, ¿eh? Interesante. No sé si un cosmólogo estaría de acuerdo contigo, Benjamín, pero es interesante. ¿Ya? Ramón dice que este ramo me deja con crisis existencial. Esa es la idea. Para eso estamos. Pero para que exista un caos, ¿tendría que haber existido un orden? Ya, esa ya es una pregunta ya como media metafísica. Honestamente no sé qué puedo aportar al respecto. Mis posibilidades, ¿ya? Yo tengo un colega que es físico que él habla, según él, de por qué, al parecer, por qué debieran existir las leyes, ¿ya? Y habla de la simetría del universo, pero ahí lamentablemente escapa a mis conocimientos, ¿ya? Pero parece que hay una visión en la física que le da ciertos argumentos de que debieran existir leyes, ¿ya? No podría explicarlo lamentablemente. Ya, entonces fíjense, se fijan que el tema no es fácil, ¿ya? En general, cuando se habla de leyes en ciencia, se apela a eso, a que mira, la realidad tiene cierto orden. Quizás no todo es ordenado, hay ciertos aspectos de caos, de hecho existe una teoría del caos, ¿no es cierto? Pero hay ciertas estructuras de orden que hay que develar. Y por ejemplo, cuando uno escribe esta hipótesis, ¿no es cierto?, que está ahí, que es es la ley de gravitación universal de Newton, ¿no es cierto? Así se fue bautizada, la ley de gravitación universal de Newton. Se entiende que eso que está ahí, y fíjense lo que les voy a decir, es una hipótesis científica, o sea, cumple con los criterios de marcación de ciencia supuestamente, ¿no es cierto? Es una hipótesis científica, número uno. Y número dos, a lo que hace referencia a esa hipótesis científica es una estructura de orden causal en el mundo. ¿A qué me refiero con orden causal? Que si esta idea fuese cierta, reflejaría que el mundo tiene un patrón de causalidad, de que dado dos cuerpos con masa, causa, necesariamente va a haber una fuerza entre ambos, efecto, con esa proporción. Entonces, normalmente los órdenes del mundo, la estructura subyacente ordenada del mundo, crean ustedes en ellas o no, o crean que son solo algunas, o se dan a cierta escala. Eso serían las leyes de la naturaleza, los cuales nuestras ideas tratan de hacer referencia. ¿Ya? Todo lo contrario, choque de caos que conlleva un orden. Bueno, vamos a ver la ley de Boyle, quizá, Benjamín, te va a hacer mucho sentido esa frase que acabas de decir. Cómo desde colisiones caóticas emerge una estructura causal. PD igual K. ¿Ya? Lo vamos a ver también eso. Quizás se asemeja mucho a lo que dices tú. ¿Ok? Antes de analizar estos casos, no sé si entienden, por ejemplo, una primera aproximación al concepto de ley. O sea, ¿qué sería una ley? Entendamos ley bajo el contexto de conocimiento científico, porque aquí vamos a referirnos a dos leyes. Número uno, a las leyes de la naturaleza, que algunos de ustedes creen que existen y otros creen que no, u otros creen que existen de forma muy acotada. Y otra cosa son las ideas de la ciencia que se refieren a estas supuestas leyes.
nosotros estamos refiriéndonos al segundo aspecto, ¿ya? Cuando una ley sería, fíjense, una hipótesis científica, o sea, toda hipótesis, toda ley científica es una hipótesis científica. Pero que además de los criterios de demarcación de ciencia que acabamos de discutir, ¿no es cierto? O sea, además de referirse al mundo, perdón, esta no es la diapositiva que estoy buscando. Ahí está. Además de referirse al mundo con categorías materiales, si que ustedes adhirieran, por ejemplo, a la propuesta de Mario Bunge. O sea, una ley sería una hipótesis científica, es decir, es una afirmación de contenido material fundamentada en el conocimiento previo y que se expone a la contrastación empírica. O sea, una ley cumpliría con eso, pero además de cumplir con eso, en su contenido debe existir un patrón de causalidad que hace referencia a esta estructura de orden en el mundo. Entonces, una ley sería una subcategoría de hipótesis científica. No toda hipótesis científica es una ley, pero sí toda ley es una hipótesis científica. Entendamos ley como ley científica. ¿Ya? ¿Por qué le pongo el apellido científico? Porque estamos hablando del conocimiento científico, no del mundo. Estamos hablando del conocimiento científico, el cual se refiere al mundo. A ver si me compran lo anterior. Profe, ¿podría repetir eso de que no toda ley, que me enredé? Ya, repito la primera frase. Esta frase es como bien complicada, pero cuando uno la entiende, después uno la encuentra súper fácil. Uno dice, toda ley es una hipótesis científica, pero no toda hipótesis científica es una ley. ¿Qué quiere decir esto? Y voy aquí a hacer una raya, ¿no es cierto? Quiere decir que si yo hago un círculo acá, ¿no es cierto? Y ahí están todas las hipótesis científicas, hay una subcategoría de estas, ¿verdad? Un subconjunto, al cual le llamamos leyes científicas. ¿Por qué? Porque para que una ley científica sea clasificada como tal, ¿no es cierto? Además de cumplir los criterios de demarcación de ciencia de toda hipótesis científica, tiene requisitos adicionales. ¿Cuáles son esos requisitos adicionales? Al menos uno de ellos, que es lo que la mayoría de la gente sí está más o menos de acuerdo, es que en su contenido informativo hay un patrón de causalidad. ¿Qué se refiere a patrón de causalidad? Que refleja una estructura causal del mundo o legaliforme del mundo. ¿Qué significa legaliforme? Que si esto fuese verdad, si la ley de Newton fuese verdad, por ejemplo, quiere decir que la realidad, dada la causa, masa, el efecto es atracción gravitatoria, lo que se llama fuerza de gravedad. ¿Ok? Ley de Boyle, dado la causa, volumen, efecto, presión. Con ciertas condiciones, ciertamente. Nadie está diciendo que las leyes se cumplen para todo el mundo. Estamos diciendo que para ciertos objetos o sistemas materiales, si se da esta causa y las condiciones, se va a dar necesariamente el efecto, porque si esto fuese cierto, quiere decir que estamos refiriéndonos a una de las estructuras ordenadas del mundo. ¿Ok? Por eso no todas las hipótesis científicas son leyes, algunas son leyes. Por ejemplo, hay una hipótesis científica muy importante en ciencia, que no es una ley. Hipótesis científica. Las sustancias químicas son discontinuas, que es lo mismo que decir que están formadas por átomos y moléculas. Es una hipótesis científica sumamente importante, pero no es una ley. No hay un patrón de causalidad en esa afirmación. Estoy diciendo, el mundo hipotéticamente es así. No estoy diciendo que su comportamiento, su devenir tiene un orden. No estoy diciendo es así. ¿Se fijan? Ese es el criterio de causalidad que se llama. Además, dudas, consultas, comentarios, por favor. Hay que entender muy bien este concepto de causalidad. Déjame ver otro ejemplo de causalidad. Afirmaciones de tipo causal. ¿Qué se le ocurren? Porque algunos piensan que para que una hipótesis científica sea ley científica no basta solo con el criterio de causalidad. ¿Ok? Otros dicen que sí.
Veamos, ejemplo. ¿Qué otras leyes conocen ustedes? Hemos hablado de la ley de Newton, la ley de Boyle. ¿Qué otra ley conocen? De las que han estudiado, ¿no se acuerdan de ninguna? La ley de Avogadro. La ley de Avogadro, ¿te refieres a la hipótesis de Avogadro? ¿Te refieres a la ley de las proporciones definidas? ¿A eso te refieres? Es que no la conozco yo como ley de Avogadro. ¿A cuál te refieres? Que a lo mejor estamos hablando de la misma ley, pero con nombres distintos, ¿eh? ¿Cuál es la ley de Avogadro según usted? Es la de los volúmenes relacionados con temperatura y presión. Ah, ya se la conozco yo, si es que estamos hablando de lo mismo, puedo equivocarme. Es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Eso de que la sustancia gaseosa se combinan en proporciones definidas en volumen, ¿esa? Sí. Ya, eso. Entonces uno dice, mira, dado una combinación de gases, causa, esa combinación se hace en proporciones definidas en volumen. Efecto. Listo. O sea, la combinación no es caótica. La combinación tiene un orden. ¿Sí? Aquí me dicen, el Sol sale por la rotación de la Tierra. Claro, o sea, este fenómeno natural, ¿no es cierto?, de que el Sol sale todos los días, la visión de Hume es que no se debe a leyes, se debe a una expectativa. Como lo hemos visto salir todos los días por el este en el caso nuestro, ¿no es cierto? Va a seguir siendo así, pero es una expectativa, no es una ley. Según la visión científica dice, no, eso es una ley. Dado la atracción del Sol y la Tierra, y dada su movimiento de rotación y traslación, el efecto necesario es que el Sol salga todos los días por el este en este hemisferio. Ahí tiene usted una afirmación de tipo causal. Aquí Catherine dice, lo que la energía no se crea ni se destruye, ¿era una ley? Claro, esa es la primera ley de la termodinámica, de hecho. La ley de conservación de la energía. ¿Ok? Cualquier proceso de transferencia de energía se transforma en un proceso de calor o trabajo, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Que es lo mismo que decir, la energía no se va a destruir ni se va a crear, sino que simplemente va a haber una interconversión de una cosa a otra, ¿ya? Primera ley de la termodinámica. Está la ley de conservación de la masa. En todo cambio químico causa, la masa siempre se conserva. Efecto. ¿Me siguen? Esas son afirmaciones causales. No sé si les queda claro el concepto de causalidad, porque ahora tengo que complejizarlo un poco, ¿ya? ¿Dudas en el concepto de causalidad? Dado A y ciertas condiciones, necesariamente se va a dar B. Como acaban de discutir aquí cuando hablamos con la ley de Gay-Lussac, no es que se dé siempre, se da para gases, ¿no es cierto? Y bajo ciertas condiciones de moles constantes, de temperatura constante, a eso nos referimos, ¿ya? Y Benjamín dice, E igual mc cuadrado, ¿es una ley o una propuesta? Mira, hasta donde entiendo, esa sería una ley, ¿ya? Es que dado un defecto de masa en un proceso nuclear, el efecto es necesariamente una liberación de energía con esa proporción, ¿ya? Si es que entendemos ley solamente bajo la visión de causalidad, solamente bajo eso. Voy a explicarles más adelante que hay otras propuestas que no lo ven solo con ese criterio, pero al menos ese criterio tienden a compartirlo, ¿ok? El tema de la causalidad. Y fíjense que no todas las leyes necesariamente tienen que expresarse matemáticamente, ¿ya? Por supuesto, la que se expresa matemáticamente es más fácil identificar causa con efecto. Estamos claros con eso. Pero a veces hay afirmaciones que no están matematizadas, ¿no es cierto? Y
E igualmente uno puede encontrar en la afirmación, en su contenido, uno puede encontrar cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Ya? Por ejemplo, la que yo más me acuerdo, porque es la que menos sé y por lo tanto más me llama la atención, son las leyes de Mendel. ¿Ok? Que dado un cruce parental de dos especies, creo que lo habla con las flores, si mal no recuerdo, el efecto necesario es una distribución fenotípica con cierta distribución estadísticamente fundamental, ¿ya? Dependiendo si son los gametos iguales o distintos y cosas por el estilo. ¿Ya? La ley de Mendel. Hay una ley que yo la escuché en un video de YouTube, no lo tomen muy en serio, pero un politólogo que era sociólogo de profesión, él hablaba de la ley de hierro de la oligarquía, una ley social, primera vez que escucho una ley social, que dice más o menos así, que en el fondo que cada vez que un grupo toma el poder por primera vez, así como el Frente Amplio, por ejemplo, necesariamente va a devenir un proceso de corrupción posterior. En el fondo, que el hecho de que una persona sea nueva en la política no implica que al final el efecto necesario va a ser que una vez que esté ahí, va a caer las mismas malas prácticas que los que llevan décadas. ¿Será una ley eso o no? Espero que no. Sobre todo ahora que el Frente Amplio ganó tanta alcaldía, le fue tan bien en esta última elección. Porque los Frentes Amplios son los nuevos del sistema político. Algunos Frentes Amplios son POCD, ¿eh? Fueron POCD, el Char fue uno de ellos. Ojalá que no, ¿no es cierto? Pero en un debate que escuché a este politólogo decía, una de las pocas leyes que tiene la sociología esta. ¿Dudas, consultas respecto al concepto de causalidad? ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? ¿Todo claro? Ok. Fíjese que hay otro criterio que se los planteo a ver si ustedes están de acuerdo o no. Quiero también saber una encuesta breve. Dicen que una ley, además de ser una hipótesis científica que tenga un patrón de causalidad, ¿no es cierto?, en su contenido, debe ser verdadera. O sea, además de lo anterior, causalidad debe ser verdadera. Y yo puedo afirmar algo causal que es falso. Por ejemplo, la ley de la oligarquía, supongan que es falsa. Como dice usted, ojalá que no. Supongan que sea falsa. Ya, lo que dice Benjamín, ¿cómo se define la verdad? Ya, déjame dejar eso entre paréntesis, Benjamín. Supongamos que estamos de acuerdo que la verdad es lo que ustedes dijeron al principio, que es una correspondencia absoluta con cómo el mundo es. Ese es el criterio de verdad, ¿no es cierto? Que cuando una idea es verdadera, cuando lo que se afirma se corresponde exactamente con cómo el mundo es. Y ese criterio se lo endosan a la ley. ¿Están de acuerdo o no? Para que una hipótesis científica sea ley, debe ser un patrón de causalidad demostradamente verdadero. ¿Qué piensa? Profe, pero, o sea, si usted está diciendo que algo se define como verdadero porque corresponde, también es como similar a causalidad, po. A ver, Está explíquese, por favor. haciendo, A ver. porque está haciendo como esa definición de que algo verdadero afirma como una correspondencia, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, pero la causalidad también es como que tiene una correspondencia, pues o sea, se llega de algo, forma algo, por decirlo. Ya. Mira, voy a separar dos conceptos, porque creo que hay dos conceptos que se pueden confundir. Uno es el concepto de causalidad y otro es el concepto de correspondencia. ¿Ya? Causalidad quiere decir que tú afirmas, hipótesis, que dado A necesariamente es B. Por supuesto, cuando uno afirma eso en una investigación, uno aspira a que lo que yo afirmo se dé en el mundo. ¿Ok? Yo podría decir, miren, voy a inventar una ley que a ustedes les va a gustar, ¿ya? La ley del enriquecimiento profesional. Un invento mío, ¿ya? ¿Qué dice la ley del enriquecimiento profesional? Dado que una persona estudia, causa,
el efecto necesario es que va a ganar más dinero que el resto de las personas que no se educan. Efecto. Eso sería una afirmación de tipo causal. ¿Ok? Ahora, que yo afirme algo causal no quiere decir que el mundo es así. Correspondencia quiere decir que lo que yo afirmo, que supongamos que ya está listo, es causal, que además cuando yo voy al mundo y busco evidencias, efectivamente muestro que lo que yo afirmaba hipotéticamente se corresponde exactamente con cómo el mundo se comporta. Es decir, yo ahora voy a la realidad, ustedes, ¿no es cierto? Yo, ¿no es cierto? Los que pasamos por la universidad, y veo cuánto gana. Y efectivamente, lo que yo afirmaba, que dado que estudiaba ganaba más, se da en la realidad. Eso sería correspondencia. Yo puedo tener una afirmación causal que no se corresponde con como el mundo es, y puedo tener una afirmación causal que sí se corresponde con el mundo es. Porque si yo afirmo lo mismo y después voy a una encuesta y ustedes son con un mismo sueldo promedio que una persona que no se educa, que un grupo de personas que no se educa, quiere decir que por muy causal que sea mi afirmación, no se correspondió con la realidad. Por lo tanto, es falso. Por eso, correspondencia no implica causalidad, lo otro tampoco. No sé si me explico. Sí, profe, no entendí. Entonces, como que lo que se considera verdadero no es falseable. Claro, no cumpliría con el criterio de Weber, tienes toda la razón. O sea, una ley sería ley en la medida en que sea no falseada, en la medida que sea demostrada su verdad. Que de acuerdo a Weber eso no tiene ninguna utilidad. ¿Ya? De acuerdo a Bunge sí tiene utilidad. Y hay gente que dice una ley es ley en la medida en que no solamente afirmes algo causal, sino que sea algo causal verdadero. Claro, y aquí Gaby... Pero en sí, ¿Sí? profe, o sea, aparte de lo que escribí en el chat, que esto de la correspondencia o que sea verdadero estaría inmerso en el criterio de marcación que ya debiese de cumplir, también existe, por ejemplo, leyes que como para solamente condiciones especiales sí se corresponde con el mundo. Por ejemplo, la ley de los gases ideales en sí no siempre se va a obtener este resultado, pero son bajo las condiciones y eso estaría como empíricamente demostrado y bajo este criterio. Entonces, como que no entiendo la diferencia o el matiz que se hace. Claro, que el matiz precisamente tiene que ver, por ejemplo, con el caso que tú acabas de mencionar. O sea, hay visiones que dicen no, una ley científica es ley en la medida que sea un patrón de causalidad demostrado, verdadero, correspondencia 100%. Pero en el caso de la ley de los gases ideales, que en realidad esa no es una ley, esa es una ecuación que engloba como tres leyes, ¿ok? Porque ahí está la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, hay como tres leyes ahí, ¿ya? Bueno, una de las leyes que está en la ecuación del gas ideal es la ley de Boyle, ¿no es cierto? Bueno, esa ley tiene un grado de falsedad, pues. Como tú bien dices, Gaby, ¿no es cierto? Esa ley sería cierta, al parecer, porque nadie lo ha demostrado, si es que los gases reales se comportaran como los gases ideales. ¿Qué son los gases ideales? No existen. Son gases imaginarios de partículas sin volumen que no interactúan entre sí. Tú cada vez que vas a buscar evidencias de la ley de Boyle, tú nunca tienes una correspondencia 100%. Nunca. Ni siquiera en condiciones experimentales cercanas a Gaidel. Bajas Pero presiones, con gases nobles. por esto mismo se tendría que poner como condiciones a esta ley de causalidad o patrón de causalidad que se tiene que cumplir para hacer ley, ¿o no? Es que eso depende si tú le endosas el criterio de verdad o no al tema de las leyes. Hay personas que dicen, no, en realidad el criterio de verdad no debiera ser un criterio para endosarle el estatus de ley a una afirmación. ¿Qué es lo que dicen? Pero obviamente tú tienes razón, está bien imbricado tu criterio de marcación de ciencia. Hay personas que dicen, mira, para que una hipótesis sea científica, no se le exige ser verdadera, se le exige exponerse a la refutación empírica, nada más. Por lo tanto, si una ley es una hipótesis científica, tampoco hay que pedirle que sea verdad. Lo que hay que pedirle es que su contenido informativo tenga un patrón de causalidad. Una ley científica puede ser falsa. Así como hay hipótesis científicas falsas, pero eso el hecho de que sean falsas no le quita su estatus científico.
En el caso de las leyes tampoco. Pero hay otras personas que lo piensan al revés, dicen no. Una hipótesis científica es un saber científico, como todo saber, criterio de marcación de ciencia, debe ser verdadero, y por lo tanto las leyes también. Por eso yo le decía que este punto no es tan claro, no toda la gente lo comparte. Yo personalmente creo que a las leyes no se le puede exigir el criterio de verdad, porque socialmente lo que los científicos llamamos leyes, muchas de ellas son falsas y le seguimos llamando leyes. La ley de Boyle es una de ellas. Fíjense, hay otra ley, que la ley de conservación de la masa es falsa. No sé si ustedes sabían eso. En toda reacción nuclear no se preserva la masa. Se pierde. Y deja de ser ley. Ahora, claro, tomando lo que creo que tú estás planteando, Gaby, ¿no es cierto? Si tomo el argumento de Gaby, diría, creo yo, dime si te interpreto bien, pero es cierta en ciertas condiciones. O sea, si le fijamos en toda reacción química no nuclear, se cumple. Listo. Cumpliría. Claro, o sea, en sí. Dale, Gaby, Disculpe, dale. profe, pero sí, en sí como que este patrón de causalidad creo que para el mundo, como existe como tanta probabilidad, hay que ponerle ciertas condiciones, ciertos requisitos para que se dé. Estos requisitos para que se dé. Ahora, como les digo, aquí hay de todo. Uno dice, en ciertas condiciones se da. Hay otras visiones, por ejemplo, el mismo Mario Bunge lo plantea así, dice, en realidad se da con cierto grado. O sea, él habla de que no existe la verdad de correspondencia 100%, existe un grado de verdad. Y él tiene un argumento que es súper metrológico, dice, mira, la correspondencia siempre es en cierto grado considerando un margen de error experimental. Eso cuadra súper bien con mi disciplina, que es la química analítica, ¿ya? O sea, toda medición tiene un error, y cuando yo comparo la evidencia con la afirmación, lo comparo con cierto margen de error. O sea, si mi teoría dice que debiera dar 40, o mi ley dice que debiera dar 40, y mi resultado me da 38 más menos 3, se corresponde en cierto grado estadístico. la evidencia, y por lo tanto digo, sí, pasó el test empírico, ¿cierto? Entonces él habla de grados de verdad. Ahí usted ármense su opinión. El tema de la verdad tiene su polémica, ¿ya? La causalidad no tanto, pero el de la verdad sí tiene su polémica. Aquí Benjamín dice, antes de darle la palabra a Raúl, dice, pero las demostraciones de Galileo en que dos objetos caen al mismo tiempo, pero el roce influye en la caída, eso no es verdad absoluta. Está comprobado en casos no reales y en condiciones específicas. Lo mismo, ¿se fijan? Lo mismo, o sea, el caso de Galileo, dicen que la demostración definitiva de Galileo lo hicieron cuando pudieron lograr por primera vez un vacío. Y al hacer un vacío, ahí vieron que efectivamente la pluma cae a la misma velocidad que una bola de acero, ¿ya? Ahora, ¿fue esa comprobación absoluta en el sentido de verdad absoluta? No me sé los detalles, honestamente. Raúl, disculpe, te voy a interrumpir. No, igual te tocaste lo que iba precisamente a decir, que Bunge dice que, o sea, que la ciencia avanza aproximándose cada vez más a la verdad. O sea, es un proceso que va evolucionando en el tiempo y progresando, y las leyes que en un instante tuvieron mucha vigencia, después pasan a otra fase superior o son cambiadas, no sé, es un proceso yo diría, permanente de acercarse a la verdad, pero en forma aproximándolo. Claro, claro, de hecho, Bunge tiene, le voy a subir ese capítulo, Bunge tiene una figura donde dice, mira, a la izquierda están nuestras ideas de tipo legal, las leyes científicas, ¿ok? Ahí están nuestras ideas. A la derecha estarían las leyes de la naturaleza, porque él cree que existen. Él cree que en la naturaleza hay leyes, ¿ya? Siempre va a haber una diferencia entre lo que yo afirmo en términos legales del mundo y cómo es la legalidad del mundo en la realidad, ¿ok? Y va a haber una diferencia porque, por ejemplo, en el caso del gas ideal que mencionaba Gaby, ¿no es cierto? Porque en el fondo, cuando nosotros construimos nuestra hipótesis, nos referimos a un ámbito del mundo y consideramos algunas variables de ese mundo, o sea, lo que se llama un modelo. Hacemos un modelo del mundo. Por lo tanto, nuestras leyes no se refieren a la realidad en toda su complejidad, se refieren a una parte idealizada de la realidad. ¿Pero qué es lo que dice Bunge? Pero los modelos se van volviendo más complejos, ya no es el gas ideal, es el gas real, con estos coeficientes que van corrigiendo. No sé si ustedes vieron esa contenido en fisicoquímica, ¿ya? La ecuación del virial, creo que se llama algo por el estilo. Los modelos se van volviendo más complejos, por lo tanto las leyes
van mejorando en el tiempo y se van cada vez más aproximando a cómo son los patrones legales del mundo. Entonces, él ve la ciencia como una progresiva acumulación y perfeccionamiento de nuestras ideas. Es una visión de él. Y lo otro, Waldo, es que en cierto modo las leyes cumplen su función prediciendo, son capaces de predecir los hechos o los fenómenos que ocurren en la realidad y bajo ese marco. Sí, tiene una utilidad social enorme. Independiente si son ciertas o falsas, nosotros actuamos en base a patrones de causalidad que asumimos como ciertos. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las predicciones de los contagios y las políticas que hay para controlar eso, está basado en una visión causal del mundo. ¿Ok? Lo que se está prediciendo ahora de qué viene económicamente para el mundo, que se avecinan tiempos muy difíciles, ¿ok? Mucho desempleo, gobiernos sobreendeudados que necesariamente van a llevar a un cortar beneficios sociales. Eso es lo que se predice, ¿ya? A efectos de esta pandemia. Bueno, todo eso pasa en asumir ciertos patrones legales, ¿ok? Se asumen como ciertos. Pero miren, quiero terminar la sesión de hoy con una pregunta y que tiene que ver con esto. ¿Cómo podemos saber cuando un patrón de causalidad existe en la realidad? Una cosa es creerlo y otra cosa es demostrar que existe un patrón de causalidad. Y en la literatura científica siempre se dice una frase que probablemente no alcancemos a madurarla en los pocos minutos que nos quedan, pero se las voy a dejar plantear. Y esta es una concepción alternativa que se repite mucho en la literatura de educación. Confundir que una correlación, es decir, datos que se ajustan a una función matemática, ¿no es cierto? Confundir que una correlación es un patrón de causalidad. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo esto lo tomo normalmente de los periódicos, que tienden a cometer ese error conceptual. Titular: los científicos descubren que el tamaño de la cabeza sí está relacionado con la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaron varios niños, ¿no es cierto? Les midieron el diámetro del cráneo y supongamos que les midieron el coeficiente intelectual, con estas medidas estandarizadas que existen. Y encontraron una correlación, es decir, mientras más grande el diámetro del cráneo, mayor el coeficiente intelectual. Eso, si eso yo se los pongo en un gráfico, que se ajusta a una línea con un R cuadrado de 0,99. ¿Estamos ante un patrón de causalidad o no? Piensen. ¿Estamos ante un patrón de causalidad o no? Establecer correlaciones no es difícil, ¿ya? De hecho, ustedes, no me voy a atrever a hacer esta evaluación parcial, salvo que ustedes me lo pidan, ¿eh? Pero yo les podría pedir como desafío que a través de internet hagan una encuesta y encuentren correlaciones con preguntas súper simples, ¿ya? Por ejemplo, les pongo un caso. Si ustedes hicieran una encuesta, es muy probable que encuentren una muy buena correlación entre edad y sueldo. Las personas más jóvenes debían tener sueldos más bajos, las personas más viejas, sueldos más altos. Supongamos que ustedes hacen una encuesta que tiene dos preguntas. Ponga su edad y diga cuánto gana. Anónima, ya para que nadie se comprometa su identidad, ¿no es cierto? Entonces la gente responde libremente, listo. Y ustedes toman esos datos, encuestan a 100 personas. Ustedes encuentran una correlación muy buena. ¿Estamos ante un patrón de causalidad o no? Hay visiones que dicen, como está ahí en la diapo, que una correlación no implica causalidad. Hay otras personas que dicen que sí, que detrás de toda causalidad existe una correlación, que no es necesariamente lo mismo. ¿Qué piensan ustedes de dos variables que estén muy bien correlacionadas, que superan todos los test estadísticos? ¿Dice algo respecto al mundo y su orden o no?
¿Qué opinan? Tengo más ejemplos. Creo que tengo uno con el café, mientras lo pienso. Ahí está. Otro caso, ese es el del café. También estará tomado en periódico. Mala noticia por el amante del café, ¿cierto? Científicos advierten que puede provocar cáncer en el pulmón. Se detectó que las personas que no fumaban, pero bebían 2 o más tazas de café al día, tenían 41% más de probabilidad de desarrollar la enfermedad, en comparación de aquellos que no tomaban esa bebida. ¿Qué piensan? ¿Ven en ello un patrón de causalidad o no? Respondan honestamente, antes que se acabe la clase. ¿Sí o no? O no sé. Pónganlo en el chat, a ver, quiero llevarme una idea de en qué estado están. Creo, profe, que la correlación no implica causalidad, pero sí la causalidad implica una correlación. Ok. Pero no sé, porque no tengo muy bien claro el concepto de correlación. O sea, la diferencia entre esto, creo que es como un poco la justificación de por qué está pasando esto, no un simple como algo que se dé solamente, como algo fortuito, como decíamos. Ya, mira, voy a tomar lo que dice Gaby. Ya fíjate, lo que dice Gaby, tú dices exactamente lo que dice Mario Bunge, ¿ya? Pero a lo cual Mario Bunge plantea una pregunta que la voy a dejar plantear, ¿ya? Mario Bunge dice efectivamente, todo patrón de causalidad en el mundo implica necesariamente que los datos debieran correlacionarse. O sea, si existiera realmente un patrón de causalidad entre café, causa, y cáncer de pulmón, efecto, necesariamente los datos que yo voy a tomar del mundo debieran correlacionarse en esas variables. Listo. O sea, detrás de todo patrón de causalidad debiera existir una correlación. Y dice lo mismo que Gaby, dice, pero detrás de toda correlación no necesariamente hay un patrón de causalidad. La inversa no es necesaria. A lo cual surge la pregunta. Supongamos que tengo dos variables altamente correlacionadas. ¿Cómo puedo saber si hay un patrón de causalidad detrás de esa correlación? Si es que asumimos la visión que tiene Gaby y la que tiene Mario Bunge, ¿no es cierto? Que no necesariamente detrás de un patrón, de una correlación, hay un patrón de causalidad. Pero ¿cómo entonces, qué falta para decir, sí, detrás de esta correlación hay un patrón de causalidad? ¿Qué falta? Piensen, ¿ya? Ahí entraría como la argumentación científica. O sea, va a depender lo que entiendes por argumentación. Ya, yo ahora voy a anotar, o sea, voy a recordar, si no me lo recuerdo en la próxima clase, tenemos correlación, no implica causalidad, pero causalidad sí implica correlación. Tenemos que para que una correlación, para develar que detrás de una correlación hay una causalidad, debiera haber una argumentación, pero entendamos qué entendemos por argumentación. Quizás eso se ajusta con algunas visiones o no. Vamos a discutirlo. Hay varias correlaciones, ¿eh? Por ejemplo, les pongo otra correlación, que detrás de esto puede haber una causalidad o no. Y esta está muy de moda, así que se las voy a plantear porque quizás a ustedes les va a apasionar y van a cranearse con esto. Correlación, género-sueldo. Las mujeres, género femenino, ¿no es cierto?, tienen en promedio un 30% menos de sueldo que los hombres, no solamente en el mundo, en Chile también. Hay una correlación. La pregunta es, ¿hay una causalidad detrás de eso o no? ¿Qué falta para decir sí, además hay una causalidad? ¿Son capaces de dar un criterio extra que no sea psicológico? ¿Ok? Es que a mí me parece que... Vamos a tocar ese caso. Ese caso es bien polémico a nivel social, ¿no es cierto? Pero a nivel de epistemología, un caso muy bueno de discutir, muy, muy bueno. Creo que no está zanjado, O sea, podríamos, quizás los pedagogos, hablarle del por qué los profes
quizás así como que ganaban menos, que también viene desde un punto de vista de género, pero no sé en el general. Hay un dato general, si tú agregas todos los sueldos y los separas hombres y mujeres y lo agregas y sacas un promedio bruto, ¿no es cierto? Hay una diferencia del 30%. Listo. ¿Ya? Pero el debate respecto a la causalidad se vuelve más difícil cuando hacemos esta separación que dices tú. Es decir, pero comparemos por profesión. ¿Se repite eso o no? Algunos dicen que no, otros dicen que sí, ¿cierto? Hay otros que dicen, lo que pasa es que lo que sí está correlacionado mejor es que las carreras menos pagadas, que una de ellas es pedagogía, ¿no es cierto? Comparado con medicina, por ejemplo, las carreras menos pagadas tienen más egresadas mujeres. Según dice, esa correlación es mayor que la otra, que la del 30%. Ahora, si detrás de eso hay una causalidad o no, habría que decir cómo develamos la causalidad, y la pregunta más complicada de todas, supongamos que ustedes dicen sí se puede develar, es cuál es la causa y cuál es el efecto. Piensen, lo vamos a discutir el jueves, ¿ya? No les quiero más tiempo. Hay una hipótesis dando vuelta, el riesgo de contratar mujeres. Puede ser que es un tema psicológico del riesgo y el embarazo, pero igual sería injusto, obviamente, ¿no es cierto? Duda existencial, Francisca, así me gusta, para eso estamos. La cobertura médica, que claramente las mujeres son más caras para una cobertura médica que el hombre por el tema del embarazo, ¿no es cierto? Vamos a discutir la otra clase. ¿Cómo develamos esa causalidad? Les voy a decir cómo develarla, no la respuesta a esta pregunta. Yo no sé cuál es la respuesta a esta pregunta. Bien, nos vemos el jueves. Les voy a subir unos material que tiene que ver con leyes, ¿ok? Para que lo revisen. Que estén bien y cuídense. Chao, chao. Chao, Gracias, profe. profe. Que esté bien. Sigan con sus dudas existenciales. Chao. Chao. Chao.